Hola a todos, bienvenidos una vez más a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 19, El Nano. Los nuevos datos aportados por Miguel Ricard habían conseguido que las investigaciones se reabrieran en dos frentes. Por un lado, la Guardia Civil tenía que encontrar al misterioso Nano, y por otro, la Fiscalía de Menores había abierto un expediente para conocer el grado de implicación de Mauricio Anglés, menor de edad, cuando ocurrieron los hechos. Lo primero que había que confirmar era si Miguel Ricard había estado cenando con su mujer y Kelly y Mauricio Anglés la noche del 13 de noviembre de 1992, el día que desaparecieron Miriam, Toñi y Desiree. Declaración de María Dolores Cuadrado Badía, en Valencia, a 19 de septiembre de 1993, ante el excelentísimo señor fiscal de menores, comparece previamente citada la testigo referenciada Supra, nacida en Oliva el 25 del 5 del 69, con domicilio en Benetúser, la cual es advertida de su obligación de decir verdad, de manera que si no lo hiciere, puede incurrir en un delito de falso testimonio y manifiesta. Preguntada cuál es su relación con Miguel Ricard Tárrega, dice que actualmente no tiene relación con él mismo, si bien a finales del año 1988, principios de 1989, lo conoció y entabló amistad con él, llegando a intimar en el año 1990 y vivir juntos. Fruto de esa relación tuvieron una hija en el año 1990, que no llegó a contraer matrimonio con él mismo, que vivió en compañía de Miguel desde 1990 hasta junio de 1991, fecha en la que dejaron de vivir juntos, aunque se veían de vez en cuando, ya que Miguel pasaba por el domicilio de la declarante para verla a ella y a su hija, que aún después de la ruptura con Miguel, en el año 1999 salieron a cenar juntos en alguna ocasión, que en el año 1992 tiene anotado en su agenda diario que el día 6 de noviembre salió a cenar con Miguel, Kelly, que es la hermana de Anglés, llamada María Dolores, y Joaquín Mauricio Anglés, que fueron a cenar a un restaurante chino que está cerca de su domicilio, que empezaron a cenar sobre las 10 de la noche y que se quedaron en el local del restaurante hasta que cerraron el mismo, muy avanzada la noche, sobre las 12 de la noche o tal vez más tarde, que se desplazaron al restaurante a pie, no utilizando ningún vehículo, que al finalizar la cena, Miguel y la declarante se fueron a Valencia en un taxi a tomar copas, mientras que los hermanos Anglés, María Dolores y Joaquín Mauricio se fueron juntos sin saber a dónde, que no recuerda que salieran a cenar otro día próximo al 6 de noviembre los cuatro, que sabe la fecha del 6 de noviembre porque, como ha dicho, la tenía anotada en su agenda, ya que de memoria no puede precisar con exactitud esas fechas al haber transcurrido mucho tiempo desde entonces, que también tiene anotado en su agenda que el día 14 de noviembre estuvo paseando con Miguel Ricard y la hija de ambos por Benetúser o Catarroja, que no recuerda que en alguna ocasión sobre las fechas indicadas, noviembre de 1992, hubiera cenado con Miguel, Joaquín, Mauricio y Kelly, salvo la ya expresada, y que después de la cena, Miguel y Joaquín Mauricio se fueron juntos, dejando a la declarante y a Kelly en sus domicilios respectivos. Leída la encuentra conforme y la firma con su señoría. 8 meses después de su primera declaración ante la Guardia Civil, la mujer, entre comillas, de Ricard, había recuperado la memoria. Cuando en el mes de enero declaró en el cuartel de Patraix, afirmó que hacía años que no veía a Miguel Ricard. Ahora, en septiembre, se acordaba que tenía una agenda donde apuntaba sus citas y resulta que no había estado cenando con el rubio el día 13 de noviembre, sino el día 6, justo 7 días antes. Además, la agenda de Loli contenía otro dato importante. El día 14,
Al día siguiente de la desaparición de las niñas, Miguel Ricard y ella habían estado paseando con su hija por Benetúser o Catarroja. Lo que no le preguntaron es si había sido por la mañana o por la tarde, detalle muy importante, ya que si había sido por la mañana, Miguel Ricard difícilmente podía haber participado en los asesinatos. Tampoco le preguntaron si el día 14 de noviembre había notado a Miguel Ricard más nervioso o preocupado que de costumbre y si presentaba algún tipo de arañazo o señal en alguna parte del cuerpo, porque las niñas, sin duda, tuvieron que intentar defenderse de las brutales agresiones. Pocos días después de la declaración de María Dolores Cuadrado, 2 agentes del cuartel de Patraix se desplazaron hasta la cárcel de Herrera de la Mancha para enseñarle a El Rubio algunas fotos de delincuentes fichados que usaban el apodo de El Nano. Acta de reconocimiento fotográfico por parte de Miguel Ricard en Herrera de la Mancha, Ciudad Real, siendo las 11:20 horas del día 4 de octubre de 1993. Por fuerza instructora se procede a presentar a Miguel Ricard Tárrega, nacido el 12 de septiembre de 1969, hijo de Miguel y Encarna, jornalero, soltero, en la actualidad preso en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, que se le muestran al reseñado 4 fotografías de otros jóvenes manifestando lo siguiente, que miradas las 4 fotografías detenidamente no reconoce a Nano, entre otras cosas porque no recuerda su cara, ya que esa noche estaba bebido y lo vi muy poco. Preguntado para que diga si sabe la afiliación del Nano, dice que solamente escuché Nano, tanto a Mauricio Anglés como a su hermano Antonio Anglés. Preguntado para que diga si puede aportar algún dato sobre el tal Nano, dice que es de pelo moreno, 1,75 de estatura, piel morena con voz agitanada y callejera, pelo liso y normal, cuerpo atlético de unos 26 a 27 años, que también cuando veníamos en el vehículo y estos hicieron esa salvajada, el Nano le dijo a Antonio Anglés que parase el coche, que él se bajaba, dejándolo entre Yombay y Alborache, Valencia, en la misma carretera, más cerca de Yombay, a 1 kilómetro de dicho pueblo, que no tenía acento valenciano, que lo tenía castellano callejero, que lo que no me explico es cómo no detienen a Mauricio, ya que éste estuvo en todo momento y conoce al Nano en las violaciones. Preguntado para que diga si iban 4 personas el día de los hechos, que eran Antonio, Mauri, el Nano y Miguel Ricard, y subieron las 3 chicas jóvenes en el Opel Corsa, yendo en el interior 4 personas. ¿Cómo se acomodaron los 7? Dice que delante íbamos Antonio Anglés y yo, de copiloto, atrás iban Mauricio Anglés y el tal Nano, que paró Antonio, y una de las chicas de pelo largo dijo que si las podíamos llevar a la discoteca, contestando Antonio que sí. Entonces cogí el asiento por el respaldo y lo incliné con mi cuerpo hacia adelante, entrando las 3 jóvenes, que no se habló de nada dentro del coche hasta llegar a la discoteca, donde dijo Antonio Anglés que tenía que pasar por su casa a recoger dinero, que yo me mosqueé, ya que su casa queda en dirección contraria, que no sabe el orden que tenía en el interior del vehículo, pero a la salida, estando en el monte, Mauricio y una de las chicas bajaron por mi lado, no recordando la chica que salió por mi lado, recordando en estos momentos cuando se iba en dirección al monte. Mauricio iba con la chica de pelo corto, que es Antonia, que las otras 2 bajaron por la parte del volante, que ya no me acuerdo de nada más. Y para que conste, se extiende la presente diligencia que firma el manifestante una vez leída su manifestación y al encontrarla conforme en todo su contenido. Miguel Ricard continuaba insistiendo en que iban 4 en el coche. Sin embargo, su mayor preocupación seguía siendo inculpar a Mauricio Anglés, una fijación que ya nunca le abandonaría. ¿Por qué tenía tanto interés en que detuvieran
al Mauri? Entretanto, la Guardia Civil continuaba haciendo gestiones para localizar no solo a el Nano, sino también a un tal Loza, a quien Miguel Ricard acusaba de haber vendido una pistola a Mauricio Anglés, supuestamente la pistola con la que fueron asesinadas las niñas, y la Guardia Civil le localizó. Diligencia haciendo constar la identificación y detención del citado Loza, que en la localidad de Catarroja, Valencia, se inició la investigación para localizar a un joven llamado Loza, que fuera drogadicto y que hubiera tenido relaciones con los hermanos Anglés Martins, que sobre las 6 de la tarde del día 13 de octubre de 1993 es localizado el llamado Ramón Antonio Loza Raga, nacido en Catarroja el 23 de octubre de 1966, vecino de Catarroja, joven toxicómano que por sus amistades y tratos que había tenido con la familia Anglés era el que, según Ricard Tárrega, había vendido la pistola a Mauricio Anglés Martins. Curiosamente, se trataba de la misma persona que meses antes había acudido a la Guardia Civil denunciando conocer el paradero de Antonio Anglés. A las 4:30 de la tarde del 9 de abril de 1993, se personó en estas dependencias Ramón Loza Raga, con domicilio en Catarroja, el cual quiere mantenerse en el anonimato. Se recibe noticia de que Antonio Anglés Martins podría estar escondido en la población de Silla, recogido por un tal Rubén, yonki, delincuente habitual, sin tener más datos del mismo. Los motivos en los que basa esa hipótesis son que el tal Rubén desde hace unos meses y según los yonkis de la zona no comete robos ni atracos, estando desconectado de ellos y sí, dice, realiza grandes compras de drogas, haciendo estas en Valencia, así como grandes cantidades de comida. Era amigo de Antonio Anglés, siendo el único que le visitaba en la cárcel y le llevaba comida y dinero. Según los yonkis, se administra medio gramo de droga diariamente por valor de 15,000 o 20,000 pesetas diarias. Realizadas gestiones y puestos en contacto con comandante de puesto de la Guardia Civil de Silla, nos participa que el aludido Rubén presenta la siguiente filiación: Rubén Darío Romero Pardo. Ahora resultaba que el chivato, entre comillas, que había denunciado a Rubén Darío Romero Pardo, uno de los amigos de Antonio Anglés y, además, uno de los alias que utilizaba, también se dedicaba a vender pistolas. Declaración prestada por nombre y apellidos: Ramón Antonio Loza Raga. Lugar de nacimiento: Catarroja. Fecha de nacimiento: 23 del 10 del 66. Estado civil y profesión: soltero y obrero. Domicilio: Catarroja. En Catarroja, Valencia, siendo las 7:05 de la tarde del 13 de octubre de 1993, ante los funcionarios instructores, asistido de abogado, y una vez se le notificaron los derechos constitucionales que le asisten a las preguntas que le son formuladas, declara que conoce a la familia Anglés Martins desde hace bastante tiempo, quizás hace unos 6 o 7 años, y que dada su condición de toxicómano, ha ido al domicilio de los Anglés en numerosas ocasiones, pues allí acudía a comprar droga, que normalmente la droga que él consumía se la compraba Antonio Anglés o al pequeño Joaquín Mauricio, y que cuando iba a comprar estaban en la casa otras personas, entre ellos el hermano de Antonio Anglés llamado Roberto, y que como estaba bastante enganchado a la heroína, iba a casa de los Anglés todos los días, a veces más de una vez, comprado cada vez 1,000, 3,000 o 2,000 pesetas de heroína que se inyectaba. Preguntado para que diga si vio de dónde sacaban la heroína Joaquín Mauricio o Antonio Anglés cuando él iba a comprar la droga para consumirla, dice que normalmente la tenían guardada en el tejado. Preguntado para que diga si es cierto que vendió una pistola a Joaquín Mauricio Anglés Martins, dice que sí, que un día que estaba con un mono muy fuerte, cambió a Mauricio, conocido como Mauri, una pistola más bien pequeña, por medio gramo de polvo, heroína.
Preguntado para que diga de dónde obtuvo la pistola que entregó a Mauricio Anglés a cambio de heroína, manifiesta que la sustrajo hace cosa de 1 año y medio o 2 años de una tienda de pollos asados en Benetúser, que estaba la persiana abierta. No había nadie en la tienda y entró dentro para sustraer dinero con el que conseguir droga, que abriendo cajones encontró en uno de ellos una funda de pistola color negro, como las que usan los policías municipales, que se apoderó de la pistola y de unos 8,000 pesetas en monedas de 500 pesetas. En estos momentos le es presentada al detenido una pistola marca Star, calibre 9 milímetros corto, y manifiesta que el arma que él sustrajo y que cambió por droga a Joaquín Mauricio Anglés Martins era una igual que la que se le muestra, o al menos muy similar. Preguntado para que diga en qué fecha ocurrieron estos hechos, manifiesta que se apoderó de la pistola en un día festivo, pues la tienda la abren solo los festivos, que el mes no lo recuerda bien, pero que era invierno porque hacía frío, y que ese mismo día entregó la pistola al Mauri, que iba muy enmonado y que no llegó a tener la pistola en su poder ni media hora. Preguntado para que diga si sabe lo que hizo el Mauri con la pistola, manifiesta que le pagó medio gramo de heroína y que, montando la pistola, le dijo que se iba a racholar, a probarla. Preguntado para que diga cuándo se enteró que con el arma que había entregado al Mauri había cometido los asesinatos de las niñas de Alcácer, manifiesta que cuando salió la noticia por televisión y dijeron que habían disparado a las niñas, supuso que con la pistola que él había entregado podían haber cometido los asesinatos, que no obstante el arma él había cambiado bastante tiempo antes de conocerse lo de las niñas, pues era invierno, y cree que Antonio Anglés aún no había salido de la cárcel. Preguntado para que diga si cuando iba a comprar droga a casa de los Anglés ha visto acciones violentas de Antonio hacia las mujeres, dice que sí, que ha visto cómo en una ocasión pegaba salvajemente a una chica de unos 20 a 25 años, y que en otra ocasión, cuando iban al domicilio unas chicas a conseguir droga, y con el mono, aprovechándose que para conseguir la droga las chicas hacían cualquier cosa, las vejaba sexualmente, y ha visto cómo hacía que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres que había en el piso, y que, como las mujeres estaban desesperadas para que le quitaran el mono, hacían cualquier acto o vejación que Antonio dijera. Preguntado para que diga desde cuándo ha dejado de comprar droga en casa de los Anglés, manifiesta que desde bastante tiempo antes que se conociera lo de las niñas dejó de ir allí a conseguir droga. Preguntado para que diga si conoce algún lugar donde pueda estar escondido Antonio Anglés Martins, manifiesta que no. Preguntado para que diga si conoce a un joven conocido como Nano de Catarroja, manifiesta que es un joven que él conoce como Coreano, que ha estado varios años en la cárcel y ha salido hace poco, hace unos 4 meses, de cumplir 6 o 7 años, y que, mostrándole el álbum de fotografías de detenidos, reconoce a José Miguel Martínez Cana como el citado Nano y Coreano. Preguntado para que diga si sabe la relación que tenía José Miguel Martínez Cana con Antonio Anglés Martins, dice que no lo sabe. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que nunca supo el uso que podía darle a la pistola el Mauricio Anglés o su hermano Antonio, que él sustrajo el arma por mera coincidencia, que iba buscando dinero para conseguir droga, y que posteriormente supo que Mauricio había cambiado la pistola pequeña al Antonio Anglés por otra más grande, ya que Antonio decía que la grande abultaba mucho para llevarla encima y que a pequeña era mejor para eso, que por lo tanto Joaquín Mauricio se quedó con la pistola grande que antes era de Antonio, y que Antonio se llevó la pequeña que el manifestante sustrajo de una tienda de Benetúser, que está dispuesto a acompañar a los agentes de la Guardia Civil a señalar el lugar donde sustrajo la pistola, y que lo del cambio de la pistola grande por la pistola pequeña lo sabe porque así se lo contó el Mauri. No teniendo nada más que manifestar, firma la presente. Resultaba sorprendente la facilidad con la que Lozarraga
confesaba 2 graves delitos, el de robo y el de tenencia ilícita de armas. Claro que era un enfermo terminal de SIDA a causa de su drogadicción y poco le importaba ya todo. Al día siguiente, la Guardia Civil iba a confirmar que, efectivamente, se había producido el robo de la pistola. Diligencia haciendo constar la denuncia del robo de la pistola. En Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 10:30 horas del día 14 de octubre de 1993, el instructor extiende esta diligencia para hacer constar que, vista la declaración de Ramón Antonio Loza Raga, se procedió a comprobar si era cierto que de una tienda de pollos había sido sustraída una pistola, que con fecha 3 de diciembre de 1991, el agente de la policía local, don Ovidio Corredor Sanchís, vecino de Benetúser, Valencia, denunció que de la trastienda del negocio de un asador de pollos de su esposa le habían sustraído una hucha con 10,000 pesetas y su pistola particular, que como agente de policía local de Benetúser tenía una pistola Star calibre 9 milímetros, corto número 18-28-713. Que don Ovidio Corredor Sanchís entrega casquillos disparados con su pistola cuando la tenía en su poder y se remiten los mismos al Laboratorio de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil para su estudio y cotejo. Igualmente, y siguiendo las indicaciones de Loza Raga, los guardias de Patraix consiguieron finalmente localizar y detener al que se suponía el misterioso Nano. Había sido asombrosa la facilidad del chivato Loza para facilitar la identidad de un personaje del que nadie hasta entonces tenía noticias. Diligencia, identificación, Nano. Que continuando las diligencias para identificar y detener a Nano en la localidad de Albal, Valencia, fue localizado el llamado José Miguel Martínez Cana, nacido en Albal, Valencia, el día 11 de septiembre de 1966, soltero, sin profesión, vecino de Albal, individuo conocido en su pueblo y los alrededores como Nano y como Coreano. Y al coincidir esta persona, dada su vecindad próxima a los Anglès Martins, ser toxicómano, haber estado en la cárcel varias veces y tener relaciones con jóvenes amigos de los Anglès Martins, con los datos aportados por Ricard Tárrega en su declaración como Nano, el que acompañaba a los Anglès el día de los hechos y que se echó encima de las niñas, se procedió a su detención para que manifestara sobre los hechos que le imputaba el interno en la cárcel de Herrera de la Mancha, Miguel Ricard Tárrega. Pocas horas después, el Nano declaraba en el cuartel de Patraix. Manifestación del detenido José Miguel Martínez Cana, en Valencia, dependencia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 5:30 de la tarde del día 14 de octubre de 1993. El instructor del presente atestado procede a tomar manifestación al que acredita llamarse José Miguel Martínez Cana, nacido en Albal, Valencia, el día 11 de septiembre de 1966, soltero, pulimentador, vecino de Albal, quien a presencia del abogado designado de oficio libremente manifiesta que sabe leer y escribir y que ha sido detenido en varias ocasiones, procesado y condenado, y que el día 9 de octubre de 1992 salió de la cárcel de Teruel tras cumplir una condena de 8 años y por lo que había estado en la cárcel 5 años y 2 meses. Preguntado para que diga si conoce a Antonio Anglès Martins y qué relación tenía con él, manifiesta que le conoce desde toda la vida y que no tenía ningún tipo de relación con él. Preguntado para que diga si conoce a Miguel Ricard Tárrega, alias El Rubio, manifiesta que a esa persona no la conoce de nada y que no lo ha visto jamás. Sigue manifestando que en el mes de marzo de 1990, cuando el discente se encontraba en la cárcel de Valencia porque estando de permiso penitenciario de 6 días le habían herido con un bate de béisbol y tuvo que quedar hospitalizado,
motivo por el que no volvió por el momento a la cárcel de Teruel, donde estaba cumpliendo, a la cárcel de Ocaña, donde estaba cumpliendo la pena, vio a Antonio Anglés 2 o 3 veces por la galería de la cárcel y que entonces Anglés estaba trabajando en la cocina de la cárcel, que Antonio Anglés llegó a comentarle que estaba preparando la fuga porque en la cocina se preparaba muy bien. Preguntado para que diga si conoce a Mauri, manifiesta que sí, que vive a unos 300 metros de su casa y que este es el hermano de Antonio Anglés Martins. Sigue manifestando que también conoce a la madre de los Anglés, llamada Neusa, a su hermano Roberto y a otro hermano que está un poco tonto. Preguntado para que diga por el apodo que es conocido por la zona de Catarroja y Albal, manifiesta que hace tiempo era conocido por el Nano de Albal, aunque casi siempre el apodo que más utilizaban con él era y es el de el coreano, que quiere dejar bien claro que a los Anglés Martins los conoce de toda la vida porque son del mismo barrio y que han vivido siempre muy cerca uno del otro, quizás a menos de 300 metros, y esto desde la infancia. Preguntado para que diga qué actividades se dedicaba en el mes de noviembre de 1992, manifiesta que el 9 de octubre salió de la cárcel de Teruel, que estaba enganchado a la heroína, que se inyectaba y que en el mes de noviembre continuó con su drogadicción, obteniendo el dinero del que le daba su madre para que de esta forma no robara. Preguntado para que diga si el 11 de noviembre de 1992 salió en un Seat Ronda con Antonio Anglés y con Miguel Ricard, dice que no, que la última vez que vio a Antonio Anglés fue estando en la cárcel de Valencia y que a Miguel Ricard no lo conoce. Preguntado para que diga si Miguel Ricard le tiene odio o animadversión, manifiesta que no lo sabe, que no conoce a esta persona, que hace unos 7 años aproximadamente, recordando que era el mes de noviembre, perdió su cartera con dinero y el documento nacional de identidad, que se presentó en el puesto de la Guardia Civil a decirlo y que posteriormente le apareció la cartera pero no el DNI ni el dinero, motivo por el cual se hizo uno nuevo, que recuerda que la Guardia Civil de Catarroja le dijo que no hacía falta denunciar porque le conocían hasta que se hizo el documento nacional de identidad nuevo, que es el que tiene actualmente. Preguntado para que diga si adquiría la droga a la que es adicto en el domicilio de los Anglés Martins, manifiesta que no, que él siempre la compraba por las mañanas en el barrio chino de Valencia y por la noche en la calle Pelayo y siempre a negros. Preguntado para que diga si ha ido en el vehículo de Anglés Martins hacia la zona de Yombay y Catadau, pasando por Venta Cabrera y Montserrat, dice que no sabe ni dónde está Yombay. Preguntado para que diga si es cierto que el 11 de noviembre de 1992, en compañía de Antonio Anglés, Miguel Ricard y Joaquín Mauricio Anglés, estuvo cerca de Catadau, donde habían ido en el coche de Antonio Anglés, dice que no, que la última vez que vio a Antonio Anglés fue en la cárcel de Valencia. Sigue manifestando que hace unos 4 meses, estando él manifestante en el parque que hay detrás de su casa en Albal, se acercó el Mauri, que para la poca edad que tiene es muy chulo y muy provocativo, que el Mauri empezó a encordiarle y ponerse chulo con él, sacándole una navaja, porque le dijo que su hermano no se merecía ni el agua que bebía y que al final le tuvo que dar unas patadas. Preguntado para que diga si es cierto que se echó encima de una niña cuando estaba con Ricard y con Antonio Anglés, dice que no, y que no conoce los motivos por los que le achacan un acto de estos. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que sí, que ha consentido que le tomen muestras de pelos de pubis y de la cabeza es porque está totalmente seguro que como no ha tomado parte de estos hechos delictivos, las pruebas tienen que ir a su favor, que no tiene nada más que decir, que lo expuesto es la verdad, en lo que se afirma y ratifica. Tras esta declaración, el Nano se convirtió en un nuevo fantasma del caso Alcácer. Nunca más se volvió a hablar de él.
Hasta acá el capítulo 19 del libro ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 20. Por su atención, gracias.